Hola, bueno, hoy tenemos continuación al ejercicio 19, que quedó parcialmente resuelto la otra vez, y dice, describa lo mejor que se pueda las gráficas de las funciones siguientes, diciéndonos que la descripción completa es por lo general imposible. Bueno, el ítem 3 dice, f de x igual al número de 7 del desarrollo decimal de x, si este número es finito y 0 en caso contrario. Ahora, no dimos continuación a en la resolución de la vez pasada porque en principio esta función ya llevaba consigo un nivel de dificultad distinto, digámoslo así. ¿Por qué? Porque en principio hay números en los cuales esta función no sabemos cuánto vale. Así en primeras, por ejemplo, en los números irracionales, como lo son pi y e, sabemos, si bien son irracionales, no sabemos cuántos 7 tienen en su desarrollo decimal. No sabemos si son finitos o infinitos. Y en el caso de ser finito, pues mucho menos, si no sabemos si son finitos, mucho menos sabemos eh, cuántos 7 llevarían en su desarrollo decimal, ¿verdad? Entonces, por ello, es que como no sabemos cuánto vale la función tanto en pi como en e, es que, bueno, el tratamiento para la gráfica de esta función va a ser una estrategia distinta en comparación con el caso de las funciones anteriores. Entonces, no obstante, vámonos a hacernos una idea intervalar de cómo se comporta esta función. Es decir, como lo que se solicita es la gráfica, ¿verdad? Más que conocer cuánto vale la función puntualmente, hagámonos una idea de manera cómo se comporta en intervalos, ¿ya? Entonces observemos que, por ejemplo, si tomamos el intervalo 3,4, ese intervalo es tal que el punto 3,7, 3,77, 3,777 y así sucesivamente son todos estos puntos tales que tienen tanto 7 como nosotros deseemos en el desarrollo decimal y que además pertenecen todos al intervalo 3,4. Análogamente, si cogemos un intervalo de extensión aún un poco más angosta, que es el intervalo que va de 0 a 0,12. En este caso, en cambio, nosotros podemos poner el caso del punto 0,007, 0,0077 y así sucesivamente, como puntos que nuevamente pertenecen a este intervalo. Eso nos da la idea o la corazonada de que sin importar el intervalo que nosotros tomemos, siempre podemos escoger un número que tenga tantos 7 en su extensión decimal como deseemos. Entonces, pareciese que en todo intervalo se pueden encontrar números con tantos 7 como se deseen. Y este va a ser, digamos, el surgimiento de lo que más adelante nombraremos como proposición 2. Lo que más adelante llamaremos proposición 2 es una proposición que enuncia que en todo intervalo podemos encontrar números que tienen tantos 7 en su desarrollo decimal como deseemos. Pero para llegar ahí, vamos primero por partes a demostrar la proposición 1. Esta proposición 1 nos dice que un número cuya representación o extensión decimal sea la forma 0, A1, A2, así sucesivamente hasta acá menos 1, luego 9999, así hasta infinito, es igual al número con representación decimal finita que va de 0, A1, A2, así hasta acá menos 1, siempre que AJ sea menor que 9, mayor o igual que 0 y con J menor que K, siendo J un índice en los naturales. Eh, donde nuevamente 0, A1, A2, así hasta 999, aquí se me borraron, digamos, los 3 puntos en la animación, pero se entiende que este 9 continúa progresivamente, ¿no? Hasta el infinito. Entonces, donde esto aquí es una representación decimal. Hago hincapié en esto porque uno pudiese confundirse y pensar que aquí el A1, A2, así hasta acá menos 1, son términos a multiplicarse. De hecho, esta sería la notación correcta para multiplicación, ¿verdad? Pero aquí lo hacemos de este modo para que sea mucho más visual el hecho de que estamos representando precisamente una extensión decimal. Ahora, vamos a ver cómo más adelante esta proposición nos ha de ayudar a continuar con el desarrollo del ejercicio. Entonces, para demostrar esta proposición, primero veamos qué es lo que nos da a entender, o sea, qué es lo que significa. Significa que números
que a partir de un índice se vuelven constantes iguales a 9, pueden reescribirse con un desarrollo decimal finito, de manera que en el término anterior al primer 9 agreguemos una unidad. Esto de que a sub j es menor que 9, mayor o igual que 0, lo he mencionado para indicar que este 9 que aparece aquí es el primer 9 que aparecerá en este desarrollo decimal. Es decir, por ejemplo, a sub 3 no va a ser 9, a sub 4 ni a sub 5 ni así. Este 9 que aparece aquí va a ser el primer 9 y a partir de ellos todos serán 9. Nuevamente, reenunciando esto de aquí en palabras de uso común, sería decir que todo número cuya representación decimal se vuelve eventualmente constante igual a 9, puede reescribirse como un número de desarrollo decimal finito en el que el término anterior, el primer 9, se aumente en una unidad. Ahora, para demostrar esto, vamos a definir x como el número que es 0,9999 y así al infinito. Entonces, si a ese número lo multiplicamos por 10, esta coma pasaría a trasladarse un lugar a la derecha, ¿no? Quedando 9.9999 y así. Ahora, a esa expresión vamos a restarle la original, que es x igual a 0.99. Claramente, si hacemos una resta término a término entre cada lado de las igualdades, 10x y x, su resta es 9x. Y 9.999 con 0.999, vemos que la extensión decimal de 9 se cancela entre sí y nos queda únicamente 9. Es decir, llegamos a que 9x es igual a 9, de manera que x es 1. Ya, hemos demostrado que 0.9 infinito es igual a 1, ¿verdad? Ahora, habiendo hecho eso, vamos viendo cómo eso nos ayuda a la demostración de esta proposición. Y es que el número en sí, que es 0, A1, A2, así hasta acá menos 1, 999, nuevamente, error mío el no poner los 3 puntos al final aquí, este 9 se va al infinito. Este número lo podemos reescribir de esta forma, ¿no? Como el número que empieza con 0, A1, A2, así hasta acá menos 1, más el número que a partir del K menos 2 que a partir de la posición K-2 en el desarrollo decimal, perdón, a partir de la posición K en adelante es constante igual a 9. ¿Ya? He separado, por decirlo de otra manera, la parte que no contiene 9 de la que sí. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. La primera expresión voy a dejarla tal cual, pero esta segunda yo quiero ver cómo de alguna manera la comparo o la relaciono con lo que demostramos anteriormente, que fue el hecho de que 0.9999 al infinito es 1. Para hacerlo, nosotros esta extensión decimal, como sé que está trasladada K-1 posiciones a la derecha del 0, la puedo escribir como 0,99 por 10 a la menos K-1, ¿verdad? Porque si fuese 0,019999, para reescribirla de esta forma, bueno, pues tenemos que moverla una unidad a la derecha y poner por 10 a la menos 1, ¿verdad? Entonces, como aquí hay K-1 desplazamientos, en este caso a la izquierda, pues multiplicamos por 10 a la menos K-1. Pero ahora sí, este 0,99999 a infinito es igual a 1. Entonces, esto es 0,1 a 2, así hasta K menos 1 más 1 por 10 a la menos K menos 1. Ahora este 1 por 10 a la menos K menos 1 es lo mismo que a partir del 1, imaginarnos que a la derecha del 1 hay una coma. Y esa coma la vamos a desplazar K menos 1 veces a la izquierda del 1, ¿no? Entonces, si contamos al 1 como la primera posición que voy a desplazar, imaginemos que en lugar de tener a la menos K menos 1 tenemos 2, o 1. Si esto de aquí fuera un 1, 1 por 10 a la menos 1 es 0,1. Si fuera por 10 a la menos 2 sería 0,011. Es decir, el índice de los ceros que van a ir delante del 1 va a ser 1 menos que el que aparezca en el exponente, ¿no? Entonces, como aquí es por 10 a la menos K menos 1, si queremos reescribir esto en la extensión decimal, sería 0,0000 por 0 con subíndice a la K menos 2, 1. Es decir, de este modo, ¿no? Bueno, la primera expresión la dejé tal cual y desglosé el término anterior al AK-1, que sería el AK-2, y el siguiente, pues ya desglosé la extensión decimal del 1 por 10 a la menos K-1, quedándome esto, ¿verdad? Ahora fijémonos que aquí tengo K-2 primeros elementos nulos y aquí K-2 elementos que pertenecen a la extensión de nuestro número original.
Entonces, todos estos sumados a los ceros me dan el mismo término, ¿no? En las K-2 primeras posiciones. Pero en la K-1, como este número es menor que 9, al sumarlo 1 me va a dar un nuevo dígito que no exalta, digamos, al 9, ¿verdad? Entonces, al sumar esto, voy a tener en las K-2 primeras posiciones las mismas y en la última AK-1 más 1. Y hemos demostrado así nuestra proposición, ¿no? Listo. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos decir que todo número expresado en su representación decimal o extensión decimal es tal que puedo escribirlo de una manera en la que eventualmente no se vuelva constante igual a 9. Porque si se vuelve eventualmente constante igual a 9, sé que puedo utilizar la proposición 1 y reescribirlo con una extensión decimal finita. O con una extensión decimal que a partir de un índice, que sería este último, puedo escribir ceros a derecha, ¿no? Eso nos va a ayudar más adelante. Ahora sí con la proposición 2, que nos dice que todo intervalo contiene puntos con tantos 7 en el desarrollo decimal como se desee. ¿Ya? Para la demostración hemos de considerar varios casos. En orden de facilitar, digamos, la demostración per se. Entonces, el primer caso que hemos de considerar va a ser digamos, despreocupándonos de la parte entera de un número, sino más bien enfocándonos directamente en su parte decimal. ¿Qué números en su parte entera, digamos, cuál sería la manera más fácil de hacer esto? Números cuya parte entera sea 0. Entonces, ahí tenemos dos candidatos, ¿no? Considerar los números que están entre -1 y 0 o los que están entre 0 y 1. Como en principio es más fácil, digamos, o puede convenir evitar la manipulación de signos, tomaremos el intervalo que esté entre 0 y 1. Es decir, como en nuestro primer caso, vamos a considerar los intervalos AB con A y B siendo números estrictamente entre 0 y 1. Visualmente pasaría algo como esto, ¿no? Siendo este el caso, ahora sí, bueno, puedo decir que A es un número cuya extensión decimal es de la forma 0,A1, A2, A3 y así sucesivamente, y B análogamente, ¿no? 0,B1, B2, B3 y así. Con dichas representaciones no eventualmente constantes iguales a 9. ¿Por qué podemos hacer eso? Por precisamente la proposición 1, ¿no? Si se volviesen constantes eventualmente iguales a 9, entonces lo reemplazaríamos con la extensión decimal finita y para, digamos, tener esta forma, a partir del último dígito simplemente agregamos ceros y ya lo escribimos de esta forma. Bueno, entonces, tenemos A y B con representaciones decimales no eventualmente constantes iguales a 9. Como A es distinto de B, ¿por qué A es distinto de B? Porque por hipótesis A es menor que B. Puedo decir que existe un índice natural donde A sub k es distinto de B sub k. ¿Por qué? Porque nuevamente A es distinto de B. Con K minimal, ¿qué quiere decir esto de K minimal? Que K es el primer índice donde A sub k difiere de B sub k. ¿Ya? Ahora, como las representaciones son no eventualmente constantes iguales a 9, quiere decir que sin importar qué índice tomemos, siempre a la derecha podremos encontrar algún número en el desarrollo decimal que sea distinto de 9. Dicho de otra manera, existe un m mayor que k, tal que a sub m está entre 0 y 9. ¿Por qué digo m mayor que k? Porque estoy comparando este m, o sea, estoy tomando este m de manera que sea mayor al primer índice donde a difiere con b. Entonces, existe un m tal que a sub m es mayor o igual que 0 y menor que 9. Ok, entonces vamos a considerar C el número de la forma 0, A1, A2, A3, así acá, aquí hasta m-1, 9 y 7. ¿Ya? Ahora, en principio, uno podría decir, pero es que si m es mayor que k, m puede ser, por ejemplo, k puede ser m-1, ¿no? Y ahí este índice k y m-1 en realidad coinciden. Bueno, sí, en realidad sí, ¿no? Como m es mayor que k, k puede ser m-1. Y aquí, bueno, habría un abusito de notación, por decirlo de algún modo. Pero veamos que eso no va a alterar en nada
la continuidad del razonamiento que sigue. Vamos a ver que este número C es un número que está entre A y B. ¿Pero para qué hacemos esto? Porque queremos demostrar que en el intervalo AB existe al menos un número que tiene un 7 en su extensión decimal. Por eso proponemos hacer de esta manera. Veamos aquí. ¿Por qué C es mayor que A y menor que B? ¿Ya? La primera desigualdad, es decir, A menor que C, se tiene ya que en los primeros m-1 elementos de la extensión decimal de A, en la extensión decimal, A y C coinciden. Esto es claro, ¿verdad? En los primeros m-1 elementos, A y C son igualitos, porque C es 0, A1, A2, A3, que es lo mismo que A. Pero en el siguiente, ya C vale 9 y A sub m, que es el siguiente en A, es menor que 9. Es decir, en el siguiente elemento, ¿qué pasa en el siguiente elemento? Ya C supera A, porque C vale 9 y A vale A sub m. Entonces, como en ese elemento ya C supera A, y hace inmediatamente que C es mayor que A. Y eso es precisamente lo que escribo aquí. Como en el siguiente ya C es mayor que A, entonces se tiene que C en sí, C per se, es mayor que A. Ahora, para ver la otra desigualdad, es decir, C menor que B, como K es el primer índice donde A y B difieren, recordemos, ¿no? ¿Cómo se eligió K? Como el primer índice o el K minimal donde A sub K es distinto de B sub K. En realidad, como A es menor que B, además de ser distinto, garantizamos que A sub K es menor que B sub K. Uy. Entonces se tiene que B sub K es mayor que A sub K. Y por ende, B es mayor que C. ¿Por qué? Porque B sub K es mayor que A sub K. Pero A sub K era el mismo elemento, es el mismo elemento que en C ocupa la posición K-décima. Veamos. Aquí A sub K, el elemento, digamos, el C sub K, el elemento que está en la posición K de C es el A sub K. Y en esta posición, B es mayor que C, porque B sub K es mayor que A sub K. Y en los anteriores, todos los elementos anteriores, C es igual a B. ¿Por qué? Porque K es el primer elemento donde A sub K difiere de B sub K. Entonces, en los anteriores a sub K, todos ellos son tales que C y B coinciden. Entonces, se tiene por una parte que C es mayor que A y por otra que es menor que B. Y ya. Entonces, por lo tanto, A es menor que C y esto es menor que B. Eso, dicho de otra manera, C pertenece al intervalo AB. ¿Ya? Ahora, de manera análoga, podemos cambiar secuencialmente C por el número que ahora en lugar de terminar en un 7, termina en dos 7. Luego cambiando dos 7 por 3 y así sucesivamente. Si cambiamos C por cada uno de estos números, vemos que el razonamiento nunca dependió de en cuántos 7 terminasen, ¿verdad? Entonces, si cambiamos C secuencialmente por cada uno de estos números, vemos que efectivamente se va a seguir cumpliendo el hecho de que C es mayor que A y menor que B. Y esto nos lleva a decir, bueno, que como el razonamiento no dependió de cuántos 7 llevase al final nuestro C, entonces todos estos C son tales que A es menor que C y menor que B. En conjunción, no lo escribí aquí, podemos decir que los intervalos de la forma A, B, con A y B entre 0 y 1, son tales que cumplen la propiedad 2. Y es lo que se me saltó a esta diapositiva. La proposición 2 se cumple para los intervalos A y B que están estrictamente contenidos entre 0 y 1. Bueno, ahora notemos además que para el intervalo A, 1, es decir, si cambiamos A por 1, basta tomar B tal que B sea mayor que A y menor que 1. Y ahora el intervalo AB sí repite el caso anterior, ¿no? A y B mayores que 0 y menores que 1. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que como demostramos la propiedad 2 para ese intervalo, entonces en este intervalo AB que proponemos también se cumple la propiedad 2. Y como este intervalo está contenido en el intervalo A1, si este AB contiene tantos 7 si contiene tantos números con tantos 7 en el desarrollo decimal como deseemos, entonces el intervalo más grande también posee esa propiedad. Entonces la propiedad 2 se cumple para A y B con A y B, ahora B incluyendo la posibilidad de ser 1. Análogamente pasa para el intervalo 0, 1, ¿no?
Entonces la propiedad 2 se cumple para los intervalos AB, con A y B, A mayor o igual que 0 y B menor o igual que. Ahora analicemos otro caso, que sería el intervalo AB con 0 menor que A, menor que 1, menor que B, y esto menor o igual que infinito. Esto de menor o igual que infinito es para analizar el caso en el que B se extienda a la derecha, sea, digamos, un intervalo ¿cómo decirlo? Un intervalo, por ejemplo, de la forma eh, un medio infinito, ya, que se vaya el infinito por derecha, en el caso de que B sea infinito. Pero vamos dando una idea visual, ¿no? En este caso, ¿cómo podemos demostrar que la propiedad 2 se cumple? Bueno, la idea de este razonamiento es, ya vimos que para los intervalos A y B con A y B, A mayor que 0 y B menor que 1, la propiedad 2 sí se cumplía. Para este nuevo caso, en el que A es menor que 1, 1 es menor que B, la idea es relacionarlo con el caso anterior para llegar a la prueba. Y esta es la idea de por qué hacemos los casos en este orden, para demostrar un caso a partir del anterior. Entonces, ¿cómo relacionamos el caso anterior? Bueno, como A es menor que 1 y 1 es menor que B, puedo elegir R tal que R sea mayor que A y menor que 1, ¿no? Entonces, por el caso anterior, la propiedad se verifica para el intervalo AR, porque el caso anterior era A y B entre 0 y 1. Aquí A y R son tales que A es mayor que 0, menor que R, menor que 1. Entonces la propiedad 2 se verifica para el intervalo AR. Como el intervalo AR está contenido en AB, entonces este intervalo AB también verifica la propiedad 2 por la contenencia. Ahora sí, visualmente, ¿cómo sería la situación? Bueno, este sería, por ejemplo, un caso en el que el intervalo AB es el azul y el R lo tomamos así, ¿no? R es un número mayor que A y menor que 1. Y el intervalo AR es este de aquí. Y en el caso en el que B es infinito, pues sería esto, ¿no? El intervalo A empieza en A y se extiende infinitamente a derecha, pero R sigue siendo un número que es menor que 1. Y no hay problema. Entonces, vemos que este intervalo también verifica la propiedad 2. Vamos ahora con otro caso. Si tenemos un intervalo de la forma menos infinito, menor o igual que A, menor que 0, menor que B, menor o igual que infinito, eh, entonces vamos a ver cómo esto lo relaciono con el anterior. A ver, veamos. El anterior ya fue el caso A menor que 1, menor que B, menor o igual que infinito. ¿Sí, no? Ahora estamos con el caso A menor que 0, menor que B, eh, menor o igual que infinito. Entonces, de este nuevo intervalo vamos viendo qué porción es la que nos permite ocupar el caso anterior para demostrar este nuevo. ¿Y eso cómo se hace? Tomamos C y D, números tales que A es menor que C, C es menor que D, y D lo definimos como el mínimo entre 1 y B, con C mayor que 0. ¿Ya? Visualmente, ¿qué ocurre? Bueno, hay varias alternativas, ¿no? Una de ellas sería esta, por ejemplo. A y B, A menor que 0, B menor o igual que infinito, pero B menor que 1. Entonces C y D los estamos tomando de esta manera. C mayor que 0, menor que D, y D como es el mínimo entre B y 1, y aquí B está más a la izquierda, pues D sería B, ¿no? Ya. Entonces, este intervalo rojo ya vimos que cumple la propiedad 2 porque este intervalo rojo precisamente es ¿qué caso? Es precisamente el caso anterior. Recordemos que el caso anterior era para números que, eh, bueno, el caso anterior al anterior. El caso A, 0 menor que A, menor que B, menor que 1. ¿Ya? Porque estamos tomando un intervalo entre 0 y 1. En este casito, vemos que el intervalo CD nuevamente está entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, es así como estamos haciendo la elección de C y D. ¿Ya? Eh, ¿Cuál sería otro caso? Bueno, otro caso en el que B no es menor que 1, ¿no? En el que A, perdón, en el que A no es finito, sino menos infinito. Sería esta situación. Pero nuevamente, ¿cómo tomaríamos el intervalo? El intervalo sería A menor que C, menor que el mínimo entre 1 y B. Como nuevamente B es menor que 1, D coincide con B, y C es mayor que 0.
sería nuevamente este intervalo. Otro caso sería el de aquí. A menor que C, menor que D, menor que el mínimo. Pero ahora B está a la derecha del 1, es decir, ahora el mínimo entre 1 y B sería 1. Entonces, este sería mi intervalito. Fijémonos que el intervalo rojo siempre es tal que lo elegimos, de manera que esté entre 0 y 1, con la posibilidad de que D sea 1, ¿no? Recordemos que la propiedad también se demostró para los intervalos de esta forma, ¿no? Y este casito de aquí, en el de la elección del intervalo CD, cae precisamente cuando B es igual a 1. En este caso, D igual a 1. Cuando D es igual a 1. Ya. Estamos haciendo la comparativa entre este intervalo rojito y este caso anterior que ya cumplió la propiedad 2. Ahora, ¿cuál sería otro caso? Otro caso sería en el que B es infinito, ¿no? Nuevamente C a la derecha del 0 y D el mínimo entre un infinito, que claramente es 1. Entonces, en todos estos casos, caen en el caso 0 menor o igual que A, menor que B, menor o igual que 1, ¿verdad? Para los intervalos rojos que estamos tomando. Entonces, todos estos intervalos rojos, nuevamente, contienen números que tienen tanto 7 en el desarrollo decimal como CC. Pero como el intervalo azul, que es el caso en sí, contiene los intervalos rojos, entonces también contiene a tales números que tienen tanto 7 como en su desarrollo decimal. Por lo tanto, como CD, nuevamente el intervalo rojo está contenido en el AB, entonces la propiedad 2 se cumple para el intervalo AB. Aquí lo remarco, como ya para el intervalo CD, que es el rojo, ya demostramos la proposición 2, entonces también se cumple para el intervalo AB. Creo que me salté una diapositiva. Ah, no, estamos bien. Ahora sí, si tenemos un intervalo de la forma -1, menor que A, menor que B, menor que 0, ahora sí, este ya es un intervalo que cambia el signo del intervalo, pues no. Aquí ya todos A y B son negativos. Entonces, el aspecto sería algo así, ¿no? A la izquierda, perdón, sí, a la izquierda del 0, pero a la derecha de -1, A y B. Ahora A y B tienen mucha similitud con las representación decimales que Nante, en el caso A y B entre 0 y 1, tenían. La diferencia es que ahora vamos a poner un menos por delante, ¿no? Porque son números negativos. Entonces A va a ser de la forma menos 0,A1, 2, A3 y así. Y B menos 0,B1, B2, B3 y así. Esto como expansiones decimales tanto de A como B, con dichas representaciones no eventualmente constantes iguales a 9. ¿Ya? Ahora, ya. Ahora, como A es distinto de B, nuevamente, ¿por qué es distinto? Porque A es menor que B. Nuevamente, podemos garantizar la existencia de un índice natural donde A sub k difiere con B sub k. Ahora, como A es menor que B, fijémonos en lo siguiente. A sub k es distinto de B sub k, pero además sabemos que A sub k tiene que ser mayor que B sub k. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí tenemos que A es menor que B, los términos en el desarrollo decimal se consideran todos positivos, puesto que el único que da el signo es el menos por fuera. Entonces, como son todos positivos, para que esta desigualdad tenga sentido, el primer índice donde A y B difieren tiene que invertir el orden, es decir, A sub k tiene que ser mayor que B sub k. Ahora, como las representaciones nuevamente son no eventualmente constantes iguales a 9, entonces existe un índice mayor que k, tal que B sub m es menor o igual que 0, menor que 9. Luego, C, vamos a tomar a un C ahora muy parecido al caso anterior, pero ahora con los B. Como menos 0, B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub k, B sub m menos 1, 9 y 7. ¿Ya? Veamos ahora nuevamente que A es menor que C y menor que B. Esta segunda desigualdad, C menor que B, se tiene ya que en los primeros m-1 elementos, ya vemos que B y C coinciden, ¿no? Por la manera en que C se tomó. Pero ya en el siguiente, C es menor que B. ¿Por qué? Porque en el que el siguiente es 9, ¿verdad? Pero el siguiente en B es B sub m. Es decir, el primer elemento donde B y C difieren es en la posición M. En la posición M, C es mayor que B. Pero como hay un signo menos por delante, en realidad C es menor que B.
Porque sí, podemos decir b sub m es menor que c sub m, pero como hay un signo menos que anticipa todo, esto me invierte el orden, llegando a que c es menor que b. Entonces, de allí la, la razón de esto, ¿no? Para la otra desigualdad, como K es el primer índice donde A y B difieren, se debe tener nuevamente que A sub K es mayor que B sub K, lo mismo que mencioné antes. Y por ende lo mismo pasa con C, ¿verdad? Recordemos que en la posición K, A y C ya difieren, y es el primer índice donde A y C difieren. Pero A sub K es mayor que C sub K, pero como los antepone un signo menos, A es menor que C. Así, A es menor que C y C es menor que B, ¿ya? Ahora, antes de pasar a nuevos casos, aquí me faltó agregar. Ok, este razonamiento es exactamente, nuevamente, es exactamente aplicable si yo cambio un 7 y en lugar de un 7 pongo 2 7, 3 7, 4 7 y así sucesivamente, ¿verdad? Es decir, siempre podré encontrar un número con tantos 7 en su extensión decimal como yo desee. ¿En qué intervalos? En los intervalos de la forma A y B entre -1 y 0, ¿no? Ahora sí, vamos a otro caso. Si tenemos un intervalo de la forma menos infinito, menor o igual que A, menor que -1, menor que B y menor que 0, la situación sería algo como esto, ¿no? A menor que -1, menor que B. Esta sería una posibilidad. Y aquí me salté en lo que voy a hacer, ¿no? Pero la idea es que en este intervalo azul voy a tomar C y D de manera que me permitan relacionarme al caso anterior. Fijémonos que C y D es un intervalo rojito que está entre -1 y 0. ¿Por qué tomo 6 de esa forma? Para relacionarlo con el anterior, que era un intervalo que estaba entre -1 y 0, ¿verdad? Y me salté. Pero otra posibilidad sería, por ejemplo, en el que A es menos infinito, ¿no? Ahora este intervalo se extiende a la izquierda sin fin. Y la elección del C y D nuevamente, ¿no? No pasa nada. C y D los puedo tomar entre mayor que -1 y D menor que B, con C menor que D. Y aquí abajo ya lo formalizo, ¿no? Tomamos C y D tales que -1 es menor que C, C es menor que D, D es menor que B, y aplicamos el resultado anterior al intervalo CD, es decir, al rojito. Como este intervalo rojito ya demostramos que tiene tantos 7 en el desarrollo decimal como CDC, entonces el intervalo azul que es más grande también. Entonces la propiedad se cumple para este intervalo AB. Ahora, si menos infinito es menor o igual que A, menor que B, menor que -1, este ya es un caso que, por decirlo de algún modo, se distingue de los demás porque ya no puedo, digamos, como este intervalo en realidad es ajeno a los casos anteriores. ¿Por qué? Porque si A y B son menores que -1, no tiene intersección con el intervalo 0, 1. Así que ya no puedo hacer un razonamiento del tipo, bueno, en este intervalo voy a tomar un intervalo más chiquito que se relacione con alguno anterior. ¿Por qué? Porque es totalmente disjunto de todos los casos anteriores que hemos demostrado. A y B menores que -1, con A mayor o igual que menos infinito. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una traslación del intervalo que nos permita acoplarnos a los resultados anteriores. Fijémonos. Como esta desigualdad de arriba se sigue, yo puedo sumar valor absoluto, perdón, la parte entera de valor absoluto de B de cada lado, ¿no? La desigualdad se preserva. En ese caso, yo puedo decir que B es un número que lo puedo escribir como parte entera más parte decimal, con la parte decimal entre -1 y 0. Por poner un ejemplo, a ver, como B es menor que -1, fijémonos en esto, B puede ser, por ejemplo, -3.8. ¿Quién sería la parte entera? Bueno, yo lo escribiría como -3 menos 0.8. ¿Quién sería mi parte entera? Aquí, n. Y aquí esta sería mi parte decimal. Ojo, aquí no confundamos esta parte entera con la función parte entera, ¿no? Para evitar confusión voy a llamarla esta función como la función piso de valor absoluto de B en este caso, ¿no? Entonces, se entiende lo que se propone, ¿no? Tomo un número, lo separo en la parte entera más la parte decimal. Como nuestro número es menor que 0 o negativo, esta parte decimal digo que es entre -1 y 0. Ok, entonces, ¿qué pasa en ese caso? Bueno, veamos cómo, o mejor dicho, veamos qué pasa con esta expresión decimal de la derecha. B más parte entera de valor, más
piso de valor absoluto de b. Entonces, reemplazando esto sería n más d más piso de valor absoluto de n más d. Pero n más d es negativo, ¿verdad? ¿Por qué n más d es negativo? Porque b es menor que 0, ¿no? Entonces, n más d es negativo. Como n más d es negativo, el valor absoluto de n más d sería menos n menos que multiplica a n más d. O dicho de otra manera, menos n menos d. Ahora, el piso de menos n menos d, como esto es positivo, ahora sí, porque es un valor absoluto, es la parte entera, ¿verdad? ¿Quién es la parte entera de todo esto? Menos n. Entonces nos queda n más d menos n, que es d. Y ojo, d sabíamos estaba entre menos 1 y 0. Entonces, b más piso de más piso de valor absoluto de b está entre menos 1 y 0, ¿no? Por lo tanto, b más piso de valor absoluto de b está entre menos 1 y 0. Entonces, este intervalo, a más piso de valor absoluto de b, b más piso de valor absoluto de b, es tal que su segunda componente está entre menos 1 y 0. Pero para este caso, nosotros ya demostramos que la propiedad 2 se cumple. ¿Y qué decía la propiedad 2? Bueno, la propiedad 2 decía que existe un número que contiene, primero, bueno, dice que para cualquier intervalo, bueno, no para cualquier intervalo, para los intervalos de esta forma, o sea, la propiedad 2 dice que para cualquier intervalo, corrijo, la propiedad 2 dice que para cualquier intervalo está que contiene tantos números que tengan tantos 7 en su desarrollo decimal. Pero en este caso en particular, lo que nosotros demostramos es que para los intervalos de esta forma, para los intervalos en el que la segunda componente está entre menos 1 y 0, son tales que siempre puedes escoger un número que tenga tanto 7 en su desarrollo decimal como se desee. En particular voy a poner aquí mi primer 7, ¿no? Pero remarco aquí a más 1 en adelante para decir que no necesariamente tiene una extensión finita en el desarrollo decimal. Y pongo un menos por delante porque yo ya sé que como la parte derecha de este intervalo es negativa, entonces este intervalo no puede contener números positivos, ¿no? Entonces este número es negativo. Por eso pongo un menos por delante. Ok, si eso pasa, yo puedo decir que a más b es menor que menos a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿sí? Y esto es menor que b más piso de valor absoluto de b. Aquí también debí decir a más piso de valor absoluto de b. Ok, pero si sumamos piso de valor absoluto de b de cada lado, llegamos a que a es menor que a sub 0, a sub 1, así, menos piso de valor absoluto de b menor que b. Pero el piso de un número es un número entero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Fijémonos, aquí hay un signo menos y aquí también. Entonces, esta suma se hace poniendo un menos por delante y sumando el a sub 0 más este piso. Llegando a que a es menor que a sub 0 menos piso de valor absoluto de b, coma, y ahí sí todos los decimales que se deseen. Ah, pero este es un número que tiene un 7 en el desarrollo decimal en el intervalo AB. O sea, menos a sub 0 menos piso de valor absoluto de b, coma, lo que venga por delante, pertenece al intervalo AB. Hemos demostrado entonces que para los intervalos de esta forma existe un número que tiene un 7 en su extensión decimal. Pero lo mismo pasa si cambio un 7 por dos 7. O dicho de otra manera, si a sub m más 1 lo cambio por 7, también pasa lo mismo. Porque este a sub m más 1 puede ser cualquier número, ¿no? Entonces, ¿qué estoy demostrando? Que siempre en este intervalo AB puedo encontrar un número con tantos 7 en su desarrollo decimal como se desee. ¿Ya? Aquí lo remarco. Si agregamos más 7 en el desarrollo decimal, puedo agregar los 7 donde me plazca, ¿verdad? Porque estas desigualdades no dependieron de la ubicación del 7. Si agregamos más 7 en el desarrollo decimal, esto va a seguir pasando. Entonces, el intervalo AB, en este caso, también verifica la propiedad 2. Ahora, si 1 es menor que A, menor que B, menor o igual que infinito, vamos ahora a restar el piso de valor absoluto de A. En ese caso, vamos a analizar ahora el estudio en A. Nuevamente, voy a decir que A es un número entero más un decimal. Como A es mayor que 1, ahora mi parte decimal va a ser menor que 1. Un ejemplo para este caso sería, por ejemplo, tomar a 4.3, ¿no? ¿Quién sería el entero 4 y el decimal 0.3, ¿no?
Por eso que en mi parte decimal ahora sí puedo elegir la positiva y entre 0 y 1. ¿Ya? Ya, en ese caso, vamos a analizar A menos piso de valor absoluto de A. Reemplazando sería n más d menos piso de. Como A es positivo, aquí el valor absoluto de A es mismo A, es decir, n más d. ¿Y quién sería el piso de n más d? Si n es la parte entera, el piso sería n, ¿no? Como hay un menos por delante, todo esto me queda n más d menos n, es decir, me da el mismo d, entre 0 y 1. Es decir, A menos piso de valor absoluto de A está entre 0 y 1. Ahora, si vemos a esto como intervalo, A menos piso de valor absoluto de A, B menos piso de valor absoluto de A, es tal que la primera componente está entre 0 y 1. Es decir, este intervalo contiene números estrictamente positivos. Entonces, verifica la propiedad 2, porque para este tipo de intervalos se verificaba la propiedad 2, ¿no? Nuevamente, existe un número, ahora no pongo un menos por delante porque ya este número contiene términos positivos. Existe un número que tiene un 7 en el desarrollo decimal que pertenezca a este intervalo. Eso quiere decir... perdón, aquí un error de animación. Aquí era A menos piso de... porque es con ese que estamos trabajando, ¿no? A menos piso de valor absoluto de A y B menos piso de valor absoluto de A. Ya. Eso quiere decir que A menos piso de valor absoluto de A es menor que A sub 0, A1, A2, bueno, número, y eso a su vez es menor que B menos piso de valor absoluto de A. Ahora si sumamos piso de valor absoluto de A, llegamos a esta expresión, ¿verdad? Nuevamente, esto de aquí es un número primero entero, porque es el piso de un número, y luego positivo, porque es el piso de un valor absoluto. Bueno, puede ser positivo o cero, pero en ambos casos la suma se hace de esta forma, ¿no? A sub 0 más el piso de esto, coma, y ahí todo el desarrollo decimal. Es decir, estoy demostrando que este número está contenido entre A y B. O dicho de otra manera, dicho número pertenece al intervalo B. Y este número es un número que contiene al 7 en su desarrollo decimal. Nuevamente, si hago el mismo razonamiento, pero con más 7 en el desarrollo decimal, voy a llegar a la misma conclusión. Entonces, este intervalo B también verifica la propiedad 2. Y finalizamos con un último caso. Si consideramos los intervalos de la forma AB con A menor que menos 1 y B mayor que 1, entonces por contener a los intervalos de los casos anteriores, también verifica a la propiedad 2. ¿Ya? Entonces, conclusión. No lo escribí, pero ¿cuál era la conclusión? Hemos concluido para todos los intervalos de cualquier tipo, bueno, considerando los abiertos, que cualquier intervalo abierto contiene infinitos números, o mejor dicho, contiene números que tienen tanto 7 tanto 7 en su desarrollo decimal como se desee. Un 7, 2 7, 3 7 y así hasta el infinito. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, aquí ya lo concreté, ¿no? Todo intervalo contiene puntos con tanto 7 en el desarrollo decimal como se desee. Ahora, ¿en qué nos ayuda esto al gráfico de nuestra función? Nuestra función dependía de la cantidad de 7. ¿Qué decía nuestra función? Nuestra función nos devolvía el número de 7 en el desarrollo decimal de x si era finito y 0 en caso contrario. Pero, ¿qué nos da eso de la gráfica de la función? De que nuestra función en ningún momento, por ejemplo, puede ser como esto, nuestra función en ningún momento puede ser una gráfica continua de puntos, o mejor dicho, un trazo sin levantar la mano. ¿Por qué? Porque en la preimagen sería un intervalo. Y ya vimos que en cualquier intervalo la función tiene un número o sea, contiene números con 7, contiene números con 7, con tanto, a ver, reformulo, contiene números que tienen tanto 7 en su desarrollo decimal como se desee, ¿ya? Es decir, hay números que tienen una cantidad finita de 7 y hay otros que no, que tienen una cantidad infinita de 7, ¿ya? Entonces, esta función va a oscilar entre 0 y el número de 7, 0 y el número de 7, 0 y el número de 7, 0 y el número de... en cualquier intervalo. Entonces, nuestra gráfica no puede ser un trazo continuo en ningún momento. ¿Ya? Entonces, la gráfica en ningún momento puede contener segmentos de recta.
La gráfica entonces se vería algo así. Sería una sucesión de líneas punteadas que parten desde el cero y van hacia más infinito, ¿no? En el eje horizontal o en el eje X van nuevamente los números que tienen infinitos 7 en el desarrollo decimal. Aquí los números que tienen un 7 y así, ¿no? Entonces, por ello hemos hecho todo este análisis. ¿Por qué? Porque en todos los intervalos hay números con un 7, con 2 7, con 3 7, con 4 7, en el desarrollo decimal infinito. Entonces la gráfica tiene que ser punteada y lógicamente devolver valores enteros, ¿no? Porque la cantidad de 7 no puede ser un número decimal ni mucho menos irracional. Entonces, esta es la imagen de los números que contienen un 7 en el desarrollo decimal. Estos los que tienen 2, 3, 4, 5, así. Listo. Ahora vamos con... quiero borrar esto. Déjenme un momento. Ya, ahora sí. El otro ítem dice, f de x igual a 0 si el número de 7 es el desarrollo decimal de x es finito y 1 en caso contrario. Nuevamente, ya vimos que, bueno, ahora esta función, lo único que diferencia el caso anterior es que ya no devuelve la cantidad de 7, sino que vale 0 si un número tiene un desarrollo con un número finito de 7 y 1 en caso contrario. Es una función 0,1. Pero nuevamente, el análisis es el mismo. Esta función en ningún momento puede contener segmentos de recta. ¿Por qué? Por el mismo motivo anterior, ¿no? Cualquier intervalo, la función tiene, tiene números con infinitos 7 y números con una cantidad finita de 7. Entonces la función también tiene que ser punteada y punteada entre 0 y 1, ¿no? Entonces sería de este aspecto. Y aquí lo remarco, ya vimos que todo intervalo tiene al menos un número con infinito 7 en su desarrollo decimal, de manera que la gráfica de esta función es también punteada. Entonces así luce la gráfica. Vamos con el ítem 4, dice f igual al número obtenido sustituyendo todas las cifras del desarrollo decimal de x que vienen después del 7, si las hay, por ceros. Entonces hagámonos una idea de esta gráfica, ¿no? Esta gráfica, o mejor dicho, esta función, eh, por ejemplo, en 0,72 vale 0,7. En 0,8, este es un número trampa, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque uno pensaría, ah, ya no hay 7 a la derecha del 8, entonces esta función vale el mismo 0,8. Pero esto es errado, ¿por qué? Dice, f es el número obtenido sustituyendo todas las cifras del desarrollo decimal de x que vienen después del primer 7, si las hay, por 0. Y si no hay 7, uno dejaría el mismo número, ¿no? Porque no se sustituye ningún 7, ni nada. Pero en realidad digo que este es un caso trampa, porque es que el 0,8 es lo mismo que ya vimos que 0,79, 9, 9 y así. Si yo hago caso a la definición de mi función, esto sería lo mismo que 0,7. Voy. F evaluado en 0,7, que es igual a 0,7. Entonces, ¿qué es lo que me dice la gráfica de algún modo? Me dice, ok, lo que venga a partir del 7 no me importa, porque yo lo volveré 0. Ojo, en el desarrollo decimal. ¿Ya? Se voy a borrar todo esto. Borrar todo esto y voy a formalizar en el asunto. Ya, voy. Ahora sí. Si A es un número de la forma A sub 0, A sub 1, A2, así, que tiene un 7 y luego A sub K más 1, donde A sub J es distinto de 7 para los J naturales menores o iguales que I menos 1, que K menos 1 era aquí, perdón, y menor o iguales que K menos 1. Digo esto para decir que si este es el desarrollo decimal de A, este va a ser el primer 7 que nos hemos de encontrar, ¿no? Por eso digo que todos estos, uy, el A sub 0 no, que todos los decimales anteriores a ese 7, que serían estos aquí, A sub 1 hasta acá menos 1, sean distintos de 7. Digo eso únicamente para remarcar que este va a ser el primer 7.
Si A es esta expresión decimal, entonces f evaluado en A va a ser el recorte de mi punto hasta ese primer 7. ¿Ya? Porque a partir de ahí, ¿por quién voy a cambiar los dígitos? Por 0. Y eso es lo mismo que tener el número hasta el 7. Entonces, bajo esa óptica, f evaluado desde este punto a sub 0,1, 2 hasta 7, hasta a sub 0,1, 2 hasta 7,99999, va a valer a sub 0,1, así hasta 7. Ojo, aquí este a no tiene por qué ser positivo, ¿no? Aquí mi a sub 0 puede ser positivo o negativo. No hago énfasis en él, porque puede ser positivo o negativo y el razonamiento es exactamente el mismo. Ya, entonces eso quiere decir que f de A0, A1, A2, AK-1, 7, hasta el cambio en 8 va a valer el número hasta el 7. El número con desarrollo decimal hasta el 7. Entonces, si A, ahora, si A no tiene 7 en su extensión decimal, entonces f de A es igual a A, porque no reemplazo ni sustituyo nada, me dejo el mismo número. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que esta función intervalarmente, en los intervalos que ocupan a un 7 hasta un 8, la función tiene un aspecto constante. Pero aquí por delante pueden haber tantos decimales como yo desee, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo es la gráfica? Bueno, esta función es no decreciente y tiene una función aspecto entero mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se ve el valor de la función evaluada en intervalos, es como que ver, mejor dicho, me devuelve el extremo izquierdo, ¿no? En los intervalos de la forma que terminan en un 7 hasta un 8, me devuelve el que termina hasta un 7. Es decir, me devuelve, por decirlo de algún modo, el que está a la izquierda, ¿ya? Por eso digo, tiene un comportamiento similar a la función entero mayor, porque en el caso de la función entero mayor, si bien lo que me da son enteros, me devuelve es el que está en la izquierda. Entonces, como los intervalos pueden hacerse tan chiquitos o tan grandes como deseemos, o mejor dicho, sin importar qué tan pequeño o grande sea un intervalo, hay números infinitos, números con un 7, 2 7, 3 7 y tantos 7 como deseemos, entonces la función tiene este aspecto. Bueno, todavía no lo he remarcado. Primero vamos a ver ciertas observaciones. Para los naturales, f evaluado en n, 0,1, 0,2, 0 hasta 0k-1, un 7, y n, hasta 8, me da lo primero, ¿no? Si llego hasta k-2 pasa lo mismo, n,01027 me devuelve eso, y así sucesivamente. Y f en el entero sí me da el mismo entero, ¿no? Ahora sí, este sería el aspecto de mi función. Una función que en pequeños intervalitos actúa como la función entero mayor y que es no decreciente. Ya. Por dar algunos ejemplos, entre 0,6 y 0,67 eh, hay intervalos donde siguen habiendo 7. Por ejemplo, a ver, yo puedo citar el caso del 0,67 y 0,071 o 0,60 para llegar al otro extremo, ¿no? En todo este intervalo, ¿la función cuánto vale? 0,607, que sería este pequeño rectangulito. A partir de ahí, ¿quién vendría? Por ejemplo, 0,60. Perdón. Sí, también algo que me faltó agregar es que, no, o sea, que no mencioné aquí, es que nuevamente yo puedo hacer el número tan pequeño como desee, ¿no? Por ejemplo, 0,6007, 0,60008. ¿Quién me va a devolver mi función? El de la izquierda. Pero eso ya no sería ni siquiera graficable porque es más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Por eso el autor dice que la descripción completa de la gráfica es imposible, porque es que en realidad para nosotros es imposible precisar la gráfica en todos los decimales, ¿verdad? Porque hay intervalos infinitesimalmente pequeños, por decirlo de algún modo, en el que la función adopta distintos comportamientos. Entre más cerca yo al 0,6 por izquierda, me voy a encontrar más intervalitos del tipo 0,60000 algo, en donde la función tiene este comportamiento de función constante. Y eso es periódico, porque aquí lo puse entre 0,6 y 0,67.
Pero lo mismo pasará entre 0.5, 0.57 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí un caso grosso sería el de 0.7 a 0.8, ¿no? ¿Cuánto vale mi función en ese intervalo? 0.7. Entre 0.67 y 0.68, ¿cuánto vale? 0.67. ¿Y así? Y bueno, ese sería entonces el análisis para esta gráfica. Ya, por citar más casitos. A ver, entre 0.8 y 0.87 está el 0. Voy a marcar con la pluma. 0. Aquí. Puedo citar el caso del 0.867 y 0.868. 0.8607, 0.7608. Y así, ¿no? Entonces, por eso es que la gráfica tiene este comportamiento. Pero ojo, es no decreciente. Porque o es constante o sube. ¿Por qué aquí hay un gran salto? Tratemos de analizar este salto. ¿Por qué aquí hay un... Uy. ¿Por qué hay un gran salto aquí? Uy. Porque en 0.8 en 0.8, ¿quién va a ser el siguiente? Digámoslo así. En 0.8 la función vale, bueno, ya vimos que vale 0.7 porque el 0.8 es 0.7999999. Pero en adelante voy a encontrarme números de la forma 0.807, 0.808, y ya vemos que del salto del 0.7999999, en los que la función me asignaba el 0.7, ya la función en adelante tiene que devolverme números que estén por encima del 0.8. Por eso que saltamos del 0.7 al 0.8. Y a medida que describamos más nuestra función a la derecha, nos hemos encontrado más saltos, más bruscos. Y más saltos de este tipo también. Entonces, bueno. Vamos ahora sí entonces con el sexto caso. Dice, f igual a 0 si uno no aparece en el desarrollo decimal de x y n si uno aparece por primera vez en el enésimo lugar. Ya. Por ejemplo, a ver, esta función en 1, en los enteros vale el mismo entero, ¿no? Bueno, no. 0 si uno no aparece en el desarrollo decimal de x. Aquí uno puede pensar, ¿uno aparece en el desarrollo decimal? No, porque en el desarrollo decimal contamos lo que está a la derecha de la coma. Entonces aquí uno no aparece en el desarrollo decimal y la función vale 0. F en 2 vale 0, y así. F en 3.5 vale 0, porque uno no aparece. Y f en 3.15, ahí sí la función ¿cuánto vale? 1, porque 1 aparece por primera vez en la primera posición del desarrollo decimal de 3.15. Entonces, bueno, formalicemos el estudio, ¿no? Voy a borrar todas las entradas a lápices. Ya, si A es de la forma A0, A1, A2, AK menos 1, 1, AK más 1, donde A sub J es distinto de 1 para J natural, con J menor o igual que K menos 1, entonces f de A ¿cuánto tiene que valer? 1, porque puse esta condición para que precisamente este sea el primer 1 en la extensión decimal de A. Entonces f de allí vale 1. Entonces eso quiere decir que f desde el intervalo A0, A1, 2, AK menos 1, 1, hasta A0, A1, 2, AK menos 1, 1, 9, 9, 9, 9, vale K. Dicho de otra manera, el intervalo que va termina en 1 hasta el 2, vale K. Porque esa es la posición que ocupa este 1 en esta extensión decimal, ¿no? Entonces, si A ahora es A sub 0, 1, 2, pero el 1 no aparece en ninguna parte de su extensión decimal, entonces nuestra función vale 0. Entonces hagamos ciertas observaciones. Para cada n entero, f en 0, n, 0, 1, 0, 2, 0, k menos 1, n, 0, 1, 0, 2, hasta k, vale k. Si hago con un decimal menos, vale k menos 1. Así en n, 0, 1, 0, 1, 3, 2, 1, y hasta que vale 0. Ahora, hacer una pausa aquí.
Déjenme ver un momento. Ya. Fijémonos en lo siguiente. Sin importar cuál sea el entero, la función devuelve valores enteros. O sea, sin importar quién sea el n, la función devuelve valores enteros de 0 hasta infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ojo, esto sin importar quién sea el entero. Y esta función es periódica. ¿Por qué? Porque los valores que puede tomar entre 0 y 1, tomando el 0 y 1 como enteros, van a ser los mismos que valen entre 1 y 2, entre 2 y 3, entre 3 y 4. Y así mismo, precisamente por esto, porque sin importar quién sea el entero, la función me va a devolver toditos estos valores. ¿Ya? Ahora, eso de cierta manera me dice que es que la función no puede ser creciente. ¿Por qué? Porque esta función entre 0 y 1 eh, va de 0, 1, 2, 3, así hasta infinito, pero entre 0 y 2 hace lo mismo. ¿Ya? De manera, digamos, este es entre 0 y 1, ya vimos que en la extensión decimal, entre todas las extensiones decimales, voy ocupando los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego, perdón, aquí sería el 1. Sería, por ejemplo, 0.1, 0.2, 0.01, 0.02. Y luego entre 1 y 2 lo mismo. Claro, aquí no estoy estudiando todavía a profundidad. Pero sé que el comportamiento entre 0 y 1 se repite entre 1 y 2. Entonces la función no puede ser creciente porque va siendo periódica. ¿Ya? Y además, este en realidad, el comportamiento azul, falta estudiar bastante, bastante. Fijémonos en lo siguiente, a ver. Eh, Aquí también, además de poner ceros por delante del 1, pude haber cambiado cualquier decimal. Distinto de 1, ¿no? Por ejemplo, 235, 1040, 100, no, 101 no. 2483. Por ejemplo, f evaluado en 0.2483. 1 es lo mismo que lo que vale f en 0.00001. Es el 1 en la quinta posición, 5. Entonces, este número es mayor que el de acá, pero mi función vale lo mismo en ambos. Ya, entonces bueno, para explicar el desarrollo de la gráfica, vamos de los que serían los intervalos más pequeños a los más... Uy, no sé qué hice. Vamos de los... Bueno, voy a borrar primero que nada. Borrar, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Un momentito. Ahí sí. Voy a borrar todos los apuntes. Y vamos a ver cómo sería la gráfica. Bueno, la gráfica, haciendo un poco de spoiler, sería de este modo. ¿Por qué? A ver, veamos. Entre 0.1, 0.001 y 0.02, ¿cuánto vale la función? Vale 3, ¿verdad? Porque el 1 se encuentra en la tercera posición. Pero aquí a la izquierda siguen habiendo infinitos puntos con unos en la extensión decimal. Ahora, ¿por qué entre 0.02 y 0.001 la función tiene este comportamiento? Porque puedo encontrar números con esta extensión decimal. 0.0021, 0.0021, 0.00021. ¿Cuánto vale la función aquí? 4. Aquí 5. Aquí 6. Y así en adelante. Es decir, mi función va a devolver todos los enteros posibles en cualquier intervalo que yo me mueva a la derecha del 0.2. Por eso es que la función viene desde menos infinito, perdón, desde más infinito y decrece a la medida que yo me muevo hacia la derecha. ¿Por qué? Porque a la medida que yo me muevo a la derecha, los intervalos se van haciendo cada vez más grandes. Y en esos intervalos cada vez más grandes, el 1 va ocupando mayores números. Entonces, por eso es que a medida que yo me aproximo a la izquierda, a un punto, los intervalos son más chiquitos, pero a medida que yo me acerco a la derecha,
Es más grande. Ahora, ¿por qué la función, ok, viene desde más infinito, pero llega hasta el 4? Porque el último número que venga después del 0.002 y llegue hasta el 0.01, que tengan 1, va a ser aquel de la forma 0.0021, porque ya el 1 no puede estar más adelante del 2, ¿verdad? Porque donde llega a estar por delante del 2 ya sería este de aquí, que es este caso. Entonces, el 0.0021 es el último número que puede, que puede, que puede tener el 1 tan cerca del 2 como se desee. Porque si ya quiero ponerlo por delante, ya me paso a la derecha este intervalo. Pero ¿cuánto vale mi función en 0.0021? 1, 2, 3, 4. Vale 4. Entonces, listo, la función de ley tiene que llegar a 4 y de ahí sí, voy a, voy a borrar un poquito esto. Uy. Borrar. Bueno, no puedo borrar. La función de ley tiene que saltar a 4, viene 3, viene de menos infinito, salta a 4 y de ahí sí baja a 2. Análogamente pasan adelante nuevamente. ¿Por qué? Porque es que el comportamiento este es periódico. De 0.01 a 0.02, nuevamente, la función ¿cuánto tiene que valer? 2, porque el 1 se encuentra en la segunda posición. De ahí, ¿quién viene a derecha? Bueno, la función entre 0.02 y 0.01 toma todos los enteros posibles y nuevamente hace el mismo salto que antes mencioné. La función salta y luego baja. Pero este comportamiento, si yo me enfoco en los intervalos más chiquititos, de aquí a acá, el comportamiento nuevamente se repite. La función toma todos los enteros posibles y hace los saltos descritos. Entonces, esta función, por decirlo de algún modo tiene un comportamiento fractal. ¿Ya? Tiene un comportamiento no sé cómo borrar. Ah, ya. Borrar. Ahí sí. Tiene un comportamiento fractal. De manera que es como una escalera que va en descenso, pero entre los eslabones de esa escalera hay más escaleras y más escaleras y más escaleras. Entonces, esto sería, digamos, mi versión más aproximada a lo que sería la gráfica de la función. Y bueno, listo, eso ha sido todo. Gracias.